Es un men despreocupado al que no le importa nada en la vida. Sin embargo, un día eres obligado por una waifu a dar clases en una academia, donde rápidamente eres tachado de flojo e incompetente. Aunque lo que no sabías ni tú, ni yo, ni el prota es que de esto depende el futuro del imperio. El anime comienza con un flashback que nos muestra a un pibe leyendo un cuento de un héroe que logró derrotar al rey demonio por traer la paz al mundo. Esto le da la inspiración para aspirar a convertirse en un mago defensor de la justicia. Y bueno, la escena cambia al presente, donde vemos la ciudad de Feyite, situada al sur del Imperio Alzano, en donde se encuentra una prestigiosa institución, la Academia Imperial de Magia. Bueno, un día, una waifu llamada Rumia, que por cierto es estudiante de la academia, se encuentra con un viejo que se ha herido y lo cura usando magia, pero le pide que lo mantenga en secreto, ya que los estudiantes de dicha academia no pueden usar magia fuera de ella. Y bueno, minutos más tarde, una chica llamada Sistine se dirige corriendo hacia ella, y cuando van de camino al colegio, conversan sobre un profesor llamado Huey, que renunció de repente a su cargo, y que este hombre era muy admirado por las pibas, y esperaban que su relevo fuera alguien tan amable como él. Bueno, cuando llegan a la plaza del pueblo son sorprendidas por un men que resulta ser el prota. Notan que va corriendo apresuradamente hacia ellas, cuando en esto Sistine usa su poder y se lo quita de encima. Luego la waifu admite haberse equivocado y se disculpa con él, pero al ver el comportamiento cochino del prota hacia Rumia, la waifu lo manda a volar otra vez. Después Sistine y Rumia finalmente llegan a clases, donde vemos que esperan junto a sus compañeros al nuevo sensei, y están un poco ansiosos ya que se está tardando demasiado. Donde luego de unos minutos, el prota entra a la clase ante la mirada perpleja de las waifus, pues era aquel hombre que se habían encontrado en la plaza. Entonces es cuando él se presenta como Glenn Radars, el profesor sustituto, y cuando les va a hablar un poco sobre su vida, Sistine le pide que dé la clase de inmediato porque ya había comenzado. Sin embargo, el prota le dice a los pibes que estudien por su cuenta, mientras que él se echaba una siestecita. No, ¿qué está haciendo este tipo? Bueno, al ver esto, Sistine se cabrea aún más y le manda un golpe con su libro, obligándolo a que haga el trabajo. Así es como Glenn empieza a dar la clase, aunque lo hace sin ganas y sus métodos son bastante poco entendibles. Allí es cuando una de las estudiantes le plantea una pregunta sobre lo que está enseñando, y es que para su sorpresa, el profe le dice que no sabe. Y, espera, ¿cómo que no sabe? Sí, y además la invita a que encuentre ella misma la respuesta. Y llegados a este punto me pregunto, ¿el prota será un poco tonto o es demasiado pro? Y bueno, que al oír esto se irrita de nuevo y regaña al prota por su descuido, y le reclama por no explicar las lecciones que sus alumnos no entendían. Pero él le responde que deberían hacerlo por su cuenta. Así pues, de repente suena la campana y se marchan, dejando a los chicos molestos por su actitud. Mientras tanto, vemos a un profe llamado Halley, disgustado en la sala del director, reclamándole a Glenn, o sea, nuestro prota, que no es un mago lo suficientemente competente para enseñar en una academia de este calibre. Entonces el director, de nombre Rick, le explica que contrató a Glenn como recomendación de Celica, otra sensei de la academia. En respuesta, Halley Sensei empieza a hablar mal de ella, sin darse cuenta de que la waifu estaba escuchando la conversación a sus espaldas. Y gente F en el chat por este man. Entonces ella lo amenaza porque se retracte de sus palabras, y el man intimidado se va del lugar. Ahí Rick le pregunta a Celica por qué había recomendado a Glenn como un profesor sustituto. En eso ella solo le dice que quiere que tenga una buena vida, donde por otro lado vemos a Sistine quejarse del prota, a lo que Rumia la calma un poco, y mientras disfrutamos de un excelente fanservice se aparece el prota, donde al ver a un montón de colegialas con poca ropa trata de excusarse. Sin embargo, se lleva su madrazo por ser un perverso. Y bueno, gente, se nos merece, o sea, está bien. Y bueno, desde entonces Sistine tiene una lucha continua con el prota, tanto así que un día durante una clase, Sistine no pudo controlar su furia y le lanzó un guante, como señal de que lo estaba retando un duelo. Así pues, Glenn acepta el reto y decide pelear contra ella, poniendo como condición usar un único hechizo. Y bueno, al final la waifu termina derrotándolo fácilmente. Espera, ¿no se supone que aquí el prota iba a demostrar su poder? Bueno, gente, al día siguiente vemos que Glenn continúa en su labor de profesor, y como ya se ha vuelto costumbre, les dice a sus alumnos que estudien por su cuenta, mientras él, sí, se las hace de perezoso. Luego vemos que Lynn, una de las chicas, le pregunta sobre las runas mágicas, pero Sistine le dice que no tiene caso preguntarle a alguien que no entiende la importancia de la magia en la vida. Y sí, esa se la tiró bastante potente. Al oír esto, el prota le pide que le explique por qué la magia es tan valiosa en este mundo. Sistine le habla de los beneficios que esta tiene en la humanidad. Sin embargo, él no está de acuerdo, ya que para él otras ciencias como la medicina, la agricultura y la ingeniería son más útiles que la magia. Además, le dice de forma despectiva a Sistine y a los otros chicos que estaban perdiendo el tiempo, pues los humanos usan la magia para matarse unos a otros. Bueno, a ver, todo esto según él. Entonces
Sistine, ofendida y entre lágrimas por lo que dijo, se acerca y lo bofetea. Y sí, lo dejó bien en su lugar. Bueno, más tarde el prota reconoce que cometió un error. Pero bueno, en otra escena vemos que Glenn observa a lo lejos a Rumia practicando magia. Entonces se acerca y le ayuda añadiendo un material que Rumia había olvidado. Después le pide que use el hechizo nuevamente, donde como resultado el círculo se activa y emite una luz bastante atractiva. A continuación, el prota lleva a Rumia de vuelta a su casa, pero en el camino le pregunta por qué se siente tan atraída por la magia, a lo que ella le dice que hace un tiempo había sido capturada por unos hechiceros oscuros, y cuando estuvo a punto de ser asesinada, fue salvada por un desconocido mago justiciero, al que espera ver nuevamente para agradecerle. En eso el prota observa que la chica le parece familiar, pero no le da mucha importancia. Y antes de despedirse, Rumia le pide que se disculpe con Sistine. Además, le explica por qué estaba decidida a convertirse en maga, pues resulta que quiere cumplir el último deseo de su difunto abuelo, que anhelaba descubrir el secreto del poder del Castillo del Cielo de Malgalius. Bueno, al otro día, para el asombro de todos, Glenn se disculpa con Sistine y empieza con la clase, donde comienza llamando idiotas a los pibes, aludiendo a que no entendían el verdadero significado de la magia, así que decide enseñarles sobre el Choke Bolt, la técnica más básica que dominan los estudiantes, así como el hechizo que Sistine utilizó para vencerlo. Entonces empieza a utilizar variaciones de la técnica, donde los chicos se sorprenden al ver que podía usar magia sin necesidad de recitar los hechizos escritos en el libro. También les explica que la magia va más allá de memorizar simples encantamientos de un libro, pues consiste en investigar el corazón de la humanidad. Además les promete enseñarles las bases y los invita a buscar lo que les hace falta para convertirse en verdaderos magos. Es así como el men empieza a ganar popularidad, hasta llamar la atención de estudiantes de otras clases. Pero bueno, al atardecer, mientras el prota se encuentra a solas, Celica se le acerca y le dice que ahora lo ve más feliz y también entusiasmado. Además le comenta que se irá a una conferencia al día siguiente, por eso le pide que no se ponga de cochino con las pibas. Bueno, en otra escena vemos a un tipo conversando sobre un plan malvado que llevarán a cabo en la escuela. Pero bueno, así es como pasa otro día y el prota sensei se dirige a toda prisa a la academia, pero ahí es interceptado por unos tipos tatuados. Minutos después se infiltran en la clase para llevarse a Rumia, a la que reconocen como la princesa Armiana. Ahí Sistine y sus compañeros intentan protegerla, pero son amenazados por los bandidos, que poseían magia de grado militar, lo cual era un problema para los chicos. Es entonces cuando Rumia elige rendirse porque no quería que sus compañeros salieran heridos. Sin embargo, uno de los malotes se lleva a Sistine a una habitación vacía para así, gente, hacerle marranadas. Pero Glenn entra de repente en la habitación y Sistine le sugiere que huya, pues pensaba que no era rival para aquel hombre. Allí el prota se acerca y el tipo intenta lanzarle un ataque, pero no funciona, ya que Glenn había usado una de sus técnicas para sellar magia en un rango cercano a él, tratándose de un hechizo original, al que llama el mundo del tonto. Como resultado, no puede usar magia él tampoco, lo que le causa gracia a su oponente. Pero ahí al prota le entra un madrazo limpio, a lo Bruce Lee. Y sí, gente, lo derrota con facilidad. Ahí el bandido, impresionado por su estilo de combate, deduce que también se había cargado a uno de sus compañeros. Bueno, poco después, Glenn se comunica con Celica para informarle que unos intrusos se han colado en la escuela y tomaron a algunos estudiantes como rehenes. Además le dice que es obra de los investigadores de la sabiduría divina y que probablemente hay algún cómplice en la academia. También le pide que se dirija allí para que los ayude, pero ella responde que no puede hacerlo de inmediato, ya que los bandidos habrían destruido el círculo mágico de la teletransportación. Por eso, el men no le queda otra que seguir peleando solo. Y es que cuando están por retirarse para rescatar a Rumia, se abre un portal y empiezan a salir unos pinches esqueletos llamados Bone Golems, producto de la magia de la invocación del jefe de los enemigos, llamado Reik. Aquí, con la ayuda de Sistine, Glenn logra eliminar a alguno de ellos, pero no dejan de aparecer bichos feos. Entonces se ven obligados a usar magia avanzada y combinan un ataque para extorsionarlos, pero esa última técnica del prota los deja muy agotado. En ese momento, Reik llega al lugar para enfrentarse con Glenn. Es entonces cuando el prota arroja abajo a Sistine para pelear a solas con el men. Reik empieza a atacarlo con su magia de espadas y logra alcanzarlo con una de ellas, pero el prota se da cuenta de que el prana de su oponente, y se preguntarán qué es eso, bueno, algo así como el maná, se desestabiliza antes y después de usar magia, así que contraataca. Sin embargo, sus ataques son bloqueados. Entonces Glenn permite que Reik lo atraviese con sus espadas
espadas para distraerlo, pues resulta que había lanzado a la waifu como parte de una estrategia, por lo que Sistine entra en escena y usa su magia para anular el ataque de Reik. En eso el prota aprovecha la oportunidad y penetra al men con su propia espada, pero cuando por fin se dirigen a rescatar a Rumia, el prota cae sin fuerzas, ya agotado por la pelea. Luego Sistine intenta tratar las heridas de Glenn con magia de curación, mientras que él recuerda su pasado. Pero bueno, después de estar inconsciente por un instante, Glenn despierta y nota que Sistine está desmayada a su lado. Entonces se pone en contacto con Celica, que le da la ubicación del círculo mágico. Ahí Glenn se dirige rápidamente allí y se encuentra a Rumia retenida por el cerebro del secuestro, donde para sorpresa se trata de Huey, el profe de la academia que se había retirado y tiene la intención de entregar a Rumia, porque es una pieza clave para los objetivos de la organización. Es por esta razón que la tiene encerrada en unas barreras que protegen el círculo, el cual planea usar para trasladarla con el enemigo y luego volar todo el lugar. Pero Glenn no piensa dejar que sus alumnos corran peligro, por lo que trata de destruir la barrera usando magia de alto nivel. Esto obviamente le cuesta mucho trabajo, y cuando casi consigue destruir la última, se desploma al quedarse sin prana. Y al ver todo el esfuerzo del profe, Rumia atraviesa la barrera con su mano y aumenta el poder del prota, donde después de obtener dicho poder, Glenn se pone de pie y destruye la barrera, donde finalmente le da un madrazo al tipo y salva el día. Y gente, ¿este es tu ídolo? Porque el mío sí. Y bueno, días después del incidente, Sistine y Rumia anunciaron que la academia organizaba algunos concursos, donde a diferencia de ellas que estaban motivadas por el evento, sus compañeros parecían poco entusiasmados. Estos eran pesimistas porque se sentían inferiores en comparación con los estudiantes de otras clases. Y bueno, en ese momento el prota entra en el salón y anima a sus alumnos, diciendo que pueden ganar la competencia. Ahí Glenn había estado observando a sus estudiantes y los agrupó según el tipo de concurso en base de sus habilidades. Más tarde el prota se dirige con el director para pedirle un adelanto, ya que el men no tiene nada de dinero, pero Rick le dice que no puede hacerlo. Sin embargo, le habla de un bono especial que puede ganar como instructor si consigue que la clase que dirige se lleve la victoria en la competencia que se realizará la próxima semana. Y bueno, al día siguiente, Glenn se dirige junto a sus alumnos al campo de entrenamiento para practicar. Allí se encuentra con Haley, el profe que lo funó al principio, donde le pide que se retire con su clase, y además le dice que está desperdiciando sus chances de ganar, al incluir a todos sus estudiantes y no apartar solo a los más talentosos. Ahí el prota se siente un poco ofendido, y lo desafía a una apuesta, en la que el perdedor de la competencia entregaría su salario de 3 meses, mientras que Haley, bastante confiado, acepta de inmediato. Entonces Sistine interviene en la conversación, y le dice a Haley que su reclamo del campo de prácticas es injustificado, y que llevará el asunto con los superiores de la academia si no mejora su comportamiento. Y recuerden que la waifu tiene influencia al ser de la nobleza, así que calmadito ahí. Además que promete que darán una pelea limpia y justa en la competencia. Así pasan los días y vemos al prota practicando con sus alumnos, donde en un cambio de escena, Rumia se encuentra en la azotea de su casa. Allí recuerda algunas imágenes de su pasado, cuando fue rescatada por un mago, que tiene mucha pinta de ser notoprota. Y bueno, resulta que sus padres la abandonaron 3 años atrás, y desde entonces ha estado viviendo como hermana adoptiva de Sistine. Luego se le acerca a Sistine y Rumia le dice que deben dar su mejor esfuerzo, ya que la competencia iniciaba al día siguiente. Y bueno, después van adentro para comer en compañía de sus padres. Y es que finalmente llega el día de la competencia, y la reina Alice se dirige a la ciudad como una espectadora más. Además está entusiasmada porque tendrá la oportunidad de observar a su hija. En eso su servidora le sugiere que se cambie de collar, y ella accede. Luego Reina anuncia el comienzo de la competencia, donde por otra parte Rumia se fija en el collar que lleva la reina, y se decepciona un poco al ver que llevaba uno diferente al que tenía. Entonces vemos como los chicos van practicando hasta alcanzar el tercer puesto en la clasificación, hasta que llega el turno de Rumia, que no se inmutó a pesar de que un viejo cochino les estaba haciendo la prueba mental, además de un pibe rotísimo de otra clase que trató de intimidarla. Sin embargo, tras la última prueba, Rumia se desgasta mentalmente y cae de rodillas. Ahí el prota resignado se le acerca para felicitarla por su gran esfuerzo y le pide que se retire. Pero para sorpresa de todos, cuando anuncian al pibe mamado como ganador, se da cuenta de que está inconsciente de pie, lo que deja como ganadora a Rumia. Y bueno, por otro lado, la reina Alice se muestra satisfecha al haber visto a su hija, al menos de lejos, pero su sirvienta le aconseja que sea un poco más honesta, esto con el fin de que se acerque a
su hija. Y bueno, mientras tanto, a lo lejos vemos a dos pibes, llamados Rel-L y Albert, quienes fueron asignados para vigilar el movimiento de las tropas imperiales de la realeza, pues recibieron información sobre un traidor que estaba cerca de la reina. Y bueno, durante el descanso, el prota se queja de tener hambre, ya que no ha comido nada por un buen rato. En ese momento se acerca Lynn, una de sus alumnas, y le pide algunas sugerencias para mejorar sus habilidades de transmutación. Entonces él le muestra un ejemplo transformándose en Rumia, mientras le recomienda que se documente un poco más, y la anima por su talento. Y bueno, después de que Lynn se marcha, Glenn es abordado por Sistine, aunque el men todavía está en la forma de Rumia, por lo que la piba, engañada, le ofrece algo de comida. Pero en ese instante, la Rumia real aparece detrás de ella. Es entonces cuando Sistine usa magia para descubrir al impostor, y nota que es el sensei, así que lo manda a volar. Por otro lado, el prota se encuentra en algún lugar cercano, con la visión un poco borrosa por el hambre que tiene el pobre. Luego, Rumia se dirige a su encuentro y le da algo de comer que preparó Sistine para él. Sin embargo, la piba mantuvo un secreto, el detalle de la waifu. Entonces el men empieza a comer desesperadamente, hasta quedar satisfecho. Después se acerca a la reina Alice y son sorprendidos por ella. Por otra parte, Celos, o sea, el comandante general del ejército, se da cuenta de que la reina se ha ausentado sin aviso. Mientras tanto, la sirvienta de Alice aprovecha que no está para decirle algo al oído a Celica. Y bueno, de vuelta con el prota, la reina se disculpa con él por haber sido expulsado del cuerpo de magos a pesar de haber trabajado duro. Bueno, en esto, Glenn le dice que solo se retiró porque estaba cansado. Además le pregunta qué hace allí sin ninguno de sus escoltas, viendo que su hija Herminia estaba allí. Bueno, la reina expresa su anhelo por ella. No obstante, sabiendo que su madre la abandonó, decide no reconocer a la reina como su madre y resalta que es Rumia Tingle, no la princesa Hermania. Acto seguido se marcha del lugar, aunque se sentía triste por ver a su hija actuar de esta manera. Pero bueno, que la reina entendía todo esto, porque el incidente con Rumia hace 3 años fue culpa suya. Y bien, más tarde, cuando la reina va de regreso, es interceptada por Celos, quien la lleva custodiada por los guardias a su sitio, mientras que Albert vigila a través de su ojo mágico los movimientos de Celos. Al mismo tiempo, Rumia está sentada bajo un árbol un poco sad. Es entonces cuando es abordada por Glenn, a quien le comenta la razón de que su madre la haya abandonado. Ahí revela que es un demonio carnado, un ser maldito y prohibido, nacido con un don especial, pudiendo convertirse en una bomba que podía dañar la imagen de la familia real. Así que piensa que se deshicieron de ella por el bien del país, pero siente que no puede perder a la reina por lo que hizo, aunque tiene el deseo de estar con ella, por lo que sí, está un poco indecisa, y le pide consejos al prota. Este trata de animarla, y le dice que debe seguir el camino de sus verdaderos sentimientos. Pero bien, en medio de la conversación, aparecen unos soldados imperiales que acusan a Rumia de conspirar por asesinar a la reina, y afirman que será ejecutada de inmediato por esto, cosa que obviamente es mentira. Por eso el prota le pide pruebas, pero ellos solo dicen que es una orden directa. Y al ver que el prota sigue negándose, uno de los guardias le da un vergazo y lo manda a dormir. Entonces se llevan a Rumia y la atan a un árbol. Y cuando están a punto de acabar con ella, Glenn la rescata con uno de sus trucazos. Y al notar que se acercan otros soldados, Glenn toma a Rumia en sus brazos y se la lleva lejos del lugar. Entonces se ocultan en un callejón, donde el prota contacta a Celica para pedirle ayuda, pero ella le dice que no puede hacer ni decir nada. A lo que el men le pregunta por qué la situación se salió de control, donde, sabiendo que no podía responder, la waifu solo le dice que él es el único que puede resolver el problema y que encuentre una forma de llegar hasta la reina. Y bien, en ese momento, Rel-L se dirige hacia Glenn para atacarlo. Y es que resulta que la sirvienta de la reina también está implicada en el complot, ya que forma parte de los investigadores de la sabiduría divina junto a Celos. Esta le dice a Celica que ha colocado un collar encantado en el cuello de la reina y le dice que un paso en falso le puede costar la vida. Además de que solo hay una forma de deshacer la maldición. Por eso Celica decide no precipitarse por el bienestar de su majestad y los estudiantes de la academia, que estaban en medio de la competencia. Por otro lado, la piba sigue con su afán de pelear contra el prota. En eso es detenido por Albert, dado que Glenn llegó a formar parte del cuerpo de magos del ejército imperial. Y al igual que los pibes, era la razón por la que se conocían tan bien. Por otro lado, Albert y Rel también pretenden salvar a la reina, así que deciden cooperar con el prota para derrotar a Celos y compañía. Mientras tanto, los alumnos de Glenn van bajando su rendimiento en la competencia. Pero bueno, Glenn y Rumia idean un plan para acercarse a la reina. Ahí deciden intercambiar cuerpos con Albert y Rl a través de una ilusión, donde al cambiar de lugar, Glenn y Rumia, transformados en los pibes, llegan al lugar de la competencia para animar a los chicos.
aunque no saben que son ellos realmente. Entonces los estudiantes de la clase del prota empiezan a reponerse, hasta alcanzar en puntos a la clase rival. Finalmente llega el turno de Sistine, que le toca competir en la última prueba. Cuando empieza la batalla, usa una técnica de magia de alto nivel y consigue ganar el enfrentamiento. Con esto, la clase de Glenn supera en puntos a sus rivales y son coronados como vencedores de la competencia. Y bueno, según las normas, a los representantes de los ganadores se les da la oportunidad de acercarse a la reina. Es entonces cuando Glenn y Rumia están frente a ella. Ahí se deshacen del hechizo y muestran su verdadera forma, donde el prota aprovecha para decirle a Alice que ordene que se detenga todo el alboroto. Pero en lugar de eso, la reina ordena que asesinen a Rumia y dice arrepentirse de haberla dado a luz. ¡Y no, gente! ¿Qué pasó? Sin embargo, no hay que olvidar que Alice está siendo manipulada por el hechizo de condicionamiento que posee el collar. Al escuchar esto, Rumia cae y se pone bastante sad. Ahí el prota se pregunta qué rayos está pasando. Entonces recuerda que hace 3 años, la reina le pidió entre lágrimas que protegiera a su hija. Por eso cree que la reina, en su sano juicio, sería incapaz de dar una orden así. Luego Glenn percibe que a lo mejor se trata del pinche collar que Alice lleva puesto, así que le sugiere que se lo quite, pero no lo hace. Entonces se dirige corriendo hacia ella, pero Celos lo derriba. Sin embargo, el plan sale como el prota esperaba, ya que la reina es liberada del collar y de la maldición. En eso el prota se saca de encima el men y muestra el as que tenía bajo la manga, la técnica del mundo del tonto. Después le pide a la reina que le diga la verdad a su hija, donde de inmediato la reina Anis abraza a su hija con fuerzas, mientras lamenta haberla lastimado nuevamente. Y bueno, en un cambio de escena, vemos que Albert y Reelle intentan capturar a Eleanor, pero esta escapa con ayuda de su magia. Más tarde se encuentra con el prota, quien le agradece por su ayuda. Después Glenn se encuentra con Rumia, y cuando van por el camino, ella le pregunta cómo lo hizo, para descubrir que su vieja estaba mintiendo, a lo que le revela la petición que le hizo la reina hace 3 años, donde le rogó que salvara a su hija Hermiana, que por cierto había sido raptada. Entonces Rumia recuerda la promesa que su madre le hizo, de que estaría a su lado pase lo que pase. Y bueno, luego de esto, llegan al sitio en donde el resto de los estudiantes estaban celebrando a cortesía del prota. Pero lo que no esperaba el men es que, bueno, se le fueron a vaciar los bolsillos tan rápido. En la siguiente escena vemos a una de las waifus suplicándole al prota que le tenga compasión. Y no es lo que tienes en mente, cochino puerco. Y es que el men la está entrenando para que pueda aumentar sus habilidades, ya que Sistine le había pedido que le instruyera porque tenía el deseo de proteger a Rumia. Así que Glenn le dice que comenzará enseñándole combate mano a mano, para luego darle lecciones de magia militar, aunque es peligroso para ella, pero el prota confía que puede usarla correctamente sin caer en la oscuridad. Al día siguiente, las chicas van de camino a la academia y se encuentran con el prota, que estaba un poco agotado de la rutina. En ese momento aparece la Loli con su peculiar forma de saludar. Lo que más sorprende al men es que Reelle lleva puesto el uniforme de la academia. Entonces el prota deduce que había sido asignada como parte de una operación encubierta para proteger a Rumia de posibles amenazas. Más tarde, Glenn lleva a la Loli a la clase y le pide que se presente ante sus nuevos compañeros. Para sorpresa del prota, Reelle revela su identidad como parte del cuerpo de magos del ejército imperial. Por eso, Glenn le habla al oído para que corrija la embarrada que cometió. Entonces ella dice que su sueño es llegar a ser parte del ejército imperial y que está allí para aprender magia. Al ver que está tan familiarizado con ella, los alumnos le preguntan por la relación que hay entre ellos, a lo que la Loli dice abiertamente que Glenn significa todo para ella. Después, el prota y sus alumnos van afuera para practicar técnicas de magia, donde Sistine demuestra que sus habilidades han mejorado mucho, por eso el profe la elogia. Luego, Glenn pide a Reelle que realice una técnica delante de sus compañeros, pero al no ser habitual en ella, el shot ball se le da bastante mal. Entonces usa magia de invocación para traer una espada y lanza un ataque para destruir la marioneta, lo que asusta a sus compañeros, que empiezan a verla como una chica peligrosa. A pesar de esto, Sistine y Rumia intentan familiarizarse con ella, y también el resto de compañeros, aunque la ven bastante rarita. Tratan de acercarse a ella bajo la mirada de Glenn. En un cambio de escena vemos que el prota se reúne con Celica. Allí le dice que le parece un poco raro que le hayan asignado esa misión a Reelle, pero lo ve como una oportunidad para que la Loli pueda socializar mejor, y que espera que pueda aprender un poco en el próximo viaje de campo que harán, a lo que la waifu le dice que está empezando a parecerse a un profesor. Algún tiempo después, el prota y sus alumnos hacen un viaje hacia el laboratorio de investigación de alquimia, cosa que no le entusiasma mucho a los chicos, pero Glenn les dice que el océano está cerca, lo que sería una oportunidad dorada para ver a las waifus en ropa interior, y de inmediato se les sube los ánimos a estos tipos. Más tarde, un vendedor le ofrece sus artículos a algunas de las chicas,
pero el prota se da cuenta de que es Albert disfrazado. Este le dice que está allí porque es el guardia real y le advierte que tenga cuidado con Reele, ya que es peligrosa. Después pasan un rato divirtiéndose en la playa, sobre todo los chicos, que tienen bastante paisaje que disfrutar para sus ojos. Luego de jugar una partida de vóley se van para la posada, donde vemos a los pibes perversos planeando una estrategia para infiltrarse en la habitación de las waifus, pero los muy cochinos son cazados por el sensei, que les quita los planos, aunque no le parece tan mala idea, pero los manda a su habitación. Sin embargo, los chicos no se echan para atrás y se enfrentan al profe. Por otro lado, Reele se sorprende al ver al prota tan feliz, pues solo lo había visto como alguien misterioso y sombrío cuando pertenecía al cuerpo de magos. Pasa un rato y las chicas llevan a la Loli a la playa para que pueda contemplar un hermoso cielo estrellado. Luego empiezan a jugar y Reele se siente a gusto de pasar tiempo con las chicas, ya que la consideran una amiga, mientras el prota, que se está mandando sus tragos, las observa a lo lejos. Más tarde, cuando el prota va de regreso a la posada, Reele le pregunta por qué abandonó el cuerpo de magos, y él le comenta que se siente un poco culpable de haberlo dejado pronto. Entonces la Loli le dice que su vida no tiene sentido sin él, pero el Glenn le responde que ahora pudo divertirse junto a Sistine, Rumia y el resto de los chicos. Además, le pide que se convierta en una estudiante de la academia. No obstante, la Loli se cabrea y le dice que solo quería estar a su lado y le recrimina que Sistine y Rumia lo han apartado de ella. En otra escena vemos a Eleonor hablar junto a un men sobre los avances de su plan. Al día siguiente, mientras se dirigen al laboratorio de investigación de alquimia, Sistine y Rumia notan que Reele ha tropezado, y cuando intentan acercarse a ella para ayudarla, estas las rechaza con una actitud violenta y empieza a decir que los odia a todos. Entonces se marcha ante la mirada atónita de los chicos. En eso el prota explica que la Loli está un poco inestable y un poco molesta por lo que le dijo la noche anterior. Poco después llegan por fin a su destino y son recibidos por un hombre llamado Burs Blaumon, el director del laboratorio. Burs explica que la alquimia blanca es un campo que combina la magia blanca con la alquimia, un campo que se encarga de la vida misma, y por eso es necesario que estén en un lugar como ese, uno con prana constante. A continuación, los estudiantes entran en una sala de investigación que mostraba algunos resultados de experimentos, en el que se usaron plantas y animales para crear quimeras. Como la mayoría de los objetos eran animales, Rumia se siente un poco triste al pensar que hacen con ellos lo que les plazca. Luego, cuando Sistine le va a hablar sobre un gran proyecto que lanzó el Imperio, Burke interviene y les va a explicar de lo que consiste dicho proyecto, llamado Revive Life, pero es interrumpido por el sensei, quien le dice que Revive Life implica crear un cuerpo con alquimia usando el código genético de la persona que será revivida, un código astral que se basa en recuerdos del individuo, y un alter iter el cual inicia o reinicia el espíritu de alguien. Dichos elementos se combinan para revivir a una persona. Luego, el viejo explica que el proyecto es una investigación que debería permanecer sellada, pero dice que ha escuchado rumores de que los investigadores de la sabiduría divina han robado y completado con éxito esa investigación. Entonces Sistine, un poco confundida, le pregunta qué se necesitaba para que el proyecto se efectuara. El men le dice que es necesaria la magia oriental, pero que las probabilidades de que alguien con esa habilidad aparezca son casi imposibles. Más tarde las chicas invitan a comer a Reele, pero esta todavía sigue enojada y se niega a ir con ellas. Entonces Glenn se acerca a la Loli para tratar de animarla, pero prefiere no escucharlo y huye de él. Cuando llega a la playa no puede contener las lágrimas. De repente se le acerca un vato que dice ser su hermano. En otro lugar, Albert está espiando a través de su ojo mágico, y sabiendo que se trataba de una farsa, inmediatamente decide ir al lugar, pero Eleanor aparece para interceptarlo. Entonces ambos se cruzan en una feroz batalla de poder mágico. La waifu usa sus habilidades de nigromante para invocar un montón de cadáveres para acorralarlo, pero Albert no se queda atrás y contraataca. Mientras tanto, vemos a Reele muy sorprendida de ver a su hermano que había fallecido. Este le miente diciendo que sobrevivió al ataque de la organización y le pide que lo salve. Por eso añade que es necesario hallar a Rumia, que es la poseedora del poder que la organización necesita, aludiendo que Glenn es un obstáculo para la misión. Al instante llega el prota y le dice que el güey le está mintiendo. Para sorpresa, la Loli se deja llevar por el impostor y apuñala a Glenn con su espada, diciendo que vivirá por el bien de su hermano, supuestamente. Por otro lado, en medio del desmadre
desmadre, Albert percibe que se ha madreado al prota. En el caso de Eleanor, abandona la pelea al enterarse de que el plan ha tenido éxito. En otra escena vemos a Sistine regresar a la posada, donde escucha un ruido de cristales rotos y corre hacia la habitación. Cuando llega allí se encuentra a Reele sosteniendo su espada y a Rumia cubierta de sangre. Al ver esto se queda paralizada de miedo y Reele aprovecha para escapar. Poco después Albert llega a Glenn en estado crítico y le pide a Sistine que le preste su poder para hacer un ritual de magia blanca para salvarlo, ya que requiere una gran cantidad de prana. Cuando Albert nota que ha perdido la respiración, le dice a Sistine que le dé respiración boca a boca, mientras él inicia el ritual llamado Reviver. En otro lugar, Rumia despierta y se da cuenta que ha sido secuestrada y se entera de que Reele ha asesinado a Glenn. En la siguiente escena, Glenn finalmente despierta y ve a Sistine durmiendo a su lado. Al enterarse de que secuestraron a Rumia, el prota se cabrea con Albert y le echa la culpa junto a sus superiores por utilizar a Rumia como señuelo para averiguar los objetivos de los investigadores de la sabiduría divina. Luego de una breve discusión, ambos se retiran para rescatar a Rumia y Reele. Poco después, Sistine despierta y se arrepiente de no haber hecho algo más por Rumia. Por otro lado, Burks está junto a Eleanor y falso hermano de Reele. Y es que el pinche viejo estaba implicado en el secuestro. Allí vemos que inician el plan para extraer la magia del cuerpo de Rumia y así completar el proyecto Revive Life. Gracias a la magia de rastreo que Albert implantó en Eleanor, los pibes dan con el paradero de Rumia, que está en el laboratorio de investigación de alquimia. Al ver que llegan al lugar, Burks inmoviliza de inmediato a sus quimeras para atacar a Glenn y a su compañero. Sin embargo, se los quitan de encima fácilmente. Entonces el viejo frustrado decide intervenir directamente para acabar con ellos. En otra escena vemos a Sistine tratando de tranquilizar a sus compañeros luego de haberles contado lo sucedido, pero los chicos no quieren quedarse de brazos cruzados y deciden ir a ayudar al profe. Mientras tanto, Burke se encuentra con los pibes y se transforma en un bicho gigante bien pinche feo. En eso, Albert le pide a Glenn que vaya con Rumia mientras él se hace cargo de Burks. Volvemos con Sistine, que termina convenciendo a sus compañeros de quedarse y confiar el asunto en manos del prota, pues salir con él solo serían una carga. Al llegar a donde estaba Rumia, Glenn se cruza con Reele y su hermano Fake, donde intenta hacerle entender que la persona a su lado no es su hermano, pero ella se hace terca y empieza a atacar al prota, a lo que el prota saca la pistola y empieza a dispararle. Luego le pregunta el nombre de su hermano, como parte de una estrategia. De repente Reele empieza a sufrir un colapso mental mientras intenta recordar el nombre. Entonces Glenn aprovecha para darle un madrazo con la pistola y le inmoviliza con una técnica mágica de control de gravedad. Después de eso destruye la herramienta de Burks y le da un madrazo al men, al que acusa de ser un farsante. Por otro lado, Reele empieza a recordar su pasado, donde nos damos cuenta de que ella es realmente un humano artificial creado por investigadores de la sabiduría divina, cuyos miembros eran Sion Rayford y Raynan Liner, los cuales intentaron desarrollar el proyecto Revive Life a partir del código genético de la hermana de Sion, Ilusia Rayford. En el pasado, Sion era consciente de que el experimento era muy peligroso, por eso acudió a Glenn para que protegiera a Ilusia y a Rainer. Sin embargo, poco después sería asesinado junto a su hermana por el mismo Rainer, que se rehusó a abandonar el proyecto cuando Sion se lo pidió. Más tarde, Glenn llegaría al laboratorio para encontrar al clon llamado Reele, que estaba en el contenedor y desde entonces se encargaría de protegerla. Volviendo al presente, vemos que el tipo que se hizo pasar por Sion no era más que Rainer, que asesinó a Sion para robar los resultados del experimento. Entonces Rainer ordena a unos clones sin emociones asesinar a Glenn y a Reele. Cuando uno de los clones intenta matar a la Loli, Glenn corre hacia ella para salvarla. Al ver que lucha por protegerla, se levanta y pelea a su lado, donde termina derrotando a los clones. Cuando el prota se acerca a Rainer, lo apunta a la cabeza para darle su balazo, pero lo hace en broma para que se orine del susto. Lo que sí sucede es que le asesta un buen madrazo. Por otra parte, Albert consigue derrotar a Burks con su magia de fuego. Más adelante, Glenn regresa con las chicas y Sistine se emociona al ver que están sanos y salvos. En otra escena vemos a Eleanor con una especie de cristal que contiene el ritual del proyecto. Mientras tanto, en la playa, el profe está en compañía de Albert, disfrutando una buena vista al estar observando a un montón de waifus en traje de baño. Por otro lado, Eleanor conversa con un ente desconocido al que llama Gran Maestro, donde hablan sobre el siguiente movimiento del plan con la princesa Hermiana. Al caer la noche, las chicas llevan a Reele a su casa. Así conoce a los Fievel, que son los padres de Sistine, quienes se dan cuenta de que la Loli es bastante tímida. Más tarde, las pibas van a la azotea y Reele aprovecha la ocasión para disculparse con ellas.
Además les dice que las considera sus preciadas amigas. Al día siguiente, Sistine se topa en la biblioteca con Celica, quien al ver los libros que llevaba la chica se da cuenta que tenía las aficiones de su abuelo. Entonces le dice que se sigue esforzando. Luego la vemos caminar por un pasadizo hasta que llega a una puerta que conduce a un laberinto subterráneo. De vuelta a la biblioteca, Glenn se acerca a Sistine y le pregunta si tuvo que ver con el ritual que hicieron con él cuando estuvo a punto de palmar, y hasta le agradece. En esto la waifu recuerda que tuvo que darle respiración y se pone como un tomate. En ese instante llegan Rumia y Reele, que al ver la cara de Sistine piensan que el prota le hizo algo, por lo que Reele saca su espada para caerle a madrazos. Al men no le queda otra más que correr. Cuando llega rodando afuera, cae enfrente de un carruaje y el chaval que lo va conduciendo usa magia para apartarlo. Entonces se detiene y se baja del carro, y se presenta como Leo Kleitos, donde comenta que ha sido llamado por la academia como instructor invitado, además que dice ser el prometido de Sistine, cosa que deja a todos boquiabiertos. Lo que más sorprende a Sistine es que el men habla de una promesa que hicieron de niños, y que se casarían cuando fueran adultos. Por otro lado, en la dirección, Halley parece contento con la presencia de Leos, ya que es alguien muy prometedor, mientras que Celica veía un poco sospechosa esa llegada tan repentina. En un cambio de escena, vemos a Leos dirigiendo la clase como reemplazante de Glenn, y el men lo hace de forma magistral, lo que impresiona a todos los pibes. El prota reconoce su gran destreza, pero se preocupa un poco porque sus enseñanzas eran muy profundas, y sus estudiantes estaban verdes para aprenderlas. Después de esto, Leos invita a Sistine a caminar afuera, ya que dice tener algo importante que decirle. Cuando están caminando por el jardín, luego de haber recordado momentos de su infancia, el men le propone matrimonio, demostrando que iba muy en serio en lo suyo, mientras los pibes los espían a lo lejos. Glenn parece muy emocionado porque la cosa se pone interesante, pero no es el caso de Rumia, que dice tener un mal presentimiento. Sin embargo, Sistine rechaza la propuesta de Leos y le dice que quiere cumplir la petición de su abuelo. Al oír esto, Leos le dice a Sistine que se olvide de su sueño, porque nadie había sido capaz de llegar al castillo del cielo, y que son puras tonterías de su abuelo. Esto entristece a Sistine, que se siente decepcionada de que no mostrara respeto por sus aspiraciones. Entonces Glenn sale del escondite y acusa al men de ser un egoísta, pero Leos le dice que no interfiera en sus asuntos, a lo que Sistine interviene y se inventa que Glenn es su novio. Por eso el prota decide seguirle la corriente. La abraza y le dice al men que se había gozado a la waifu la noche anterior, pero al ver que este se excedió lo manda a volar y revela que solo se habían besado. Esto molesta mucho más a Leos y proclama a Glenn como su enemigo. Entonces Glenn desafía a Leos a unos madrazos. Él acepta y luego se retira. Después el prota le dice a Sistine en un tono sarcástico que al casarse con ella se haría muy rico y no tendría que trabajar, lo que hace que lo manden a volar nuevamente. Más tarde, Glenn les dice a sus alumnos que entrenarían duro para vencer a Leos, ya que este habría pedido que combatieran como instructores. Ya por la noche, Glenn se encuentra con Albert en un bar, donde Albert le dice que debería darle lástima competir por una chica de la que no está enamorado, pero Glenn no le da mucha importancia y le pregunta por qué lo contactó. Entonces Albert le comenta que se estaba contrabandeando con una droga llamada polvo de ángel en la capital. Esto le sorprende al prota, ya que pensaba que se había eliminado, a lo que el men, sabiendo que Glenn tenía intenciones de participar en la investigación, le pide que no se involucre y habla sobre la muerte de Sara, alguien con la que el prota estuvo familiarizado. De camino a casa, Glenn recuerda su pasado con Sara, una waifu que es muy parecida a Sistine. Al mismo tiempo, Leos habla con un hombre misterioso, donde le dice que el plan salió como esperaban. A la mañana siguiente, todos los estudiantes se reúnen en el campo para el combate entre Leos y Glenn. Halley dicta todas las reglas necesarias para el enfrentamiento, y entonces empieza el desmadre. La clase de Leos emplea tácticas militares de alto nivel, y todo parece estar a su favor, pues el men les había dado un entrenamiento especial a los estudiantes en poco tiempo, lo que permite que tomen provisionalmente la ventaja. Sin embargo, el equipo del prota no se queda atrás, y empiezan a luchar a la par contra ellos, ya que el sensei les había enseñado algunas tácticas en clases. Luego, el prota empieza a provocar a los pibes del equipo contrario para que lo sigan, y es que les tenía una sorpresa preparada. Previamente había colocado trampas en el bosque, donde vemos que le da resultado, ya que los chicos caen en ellas, y pues el prota se burla de ellos y se siente de maravilla al ver que su plan funcionó.
La pelea continúa hasta que se agota el tiempo y termina en un empate. Glenn se muestra orgulloso de que sus pupilos hayan competido al nivel de la clase de Leos, mientras que Leos no está satisfecho con el resultado y reprende a su clase. Por eso desafía a Glenn en una batalla 1 contra 1, ya que no renuncia a perder la oportunidad de casarse con Sistine por sus razones egoístas. Pero Glenn le dice que tampoco perderá sus chances de casarse por dinero, lo que provoca la ira de Sistine, que le da una bofetada al prota y se marcha, ya que considera que la está tratando como un mero objeto. Más tarde, cuando las chicas van de regreso, Rumia le dice a Sistine que seguramente el prota no tiene esas intenciones con ella. Además añade que aunque tiene sus defectos, no sería capaz de algo así, por eso le recomienda que hable personalmente con él. Por otro lado, vemos a Albert acompañado de los investigadores, donde encuentran otra víctima del polvo de ángel, mientras que en otra parte Leo se ve nuevamente con el tipo misterioso, donde hablan sobre el próximo duelo entre Glenn y Leos, que está convencido de quedarse con la victoria y así cumplir su deseo de casarse con Sistine, por el hecho de que llegaría a ser el próximo líder y sometería a la familia Fievel. Al caer la noche, Glenn se dirige a un lugar solitario, donde empieza a recordar a Sarah. Entonces es abordado por Sistine, que le pregunta por la chica, después de haberlo escuchado murmurando su nombre. Glenn le cuenta sobre un chico estúpido refiriéndose indirectamente a él mismo. Dicho niño tenía como sueño convertirse en un héroe, por lo que decidió estudiar magia. Cuando creció consiguió convertirse en un gran mago. Sin embargo, al ver que derramó mucha sangre, empieza a odiarse a sí mismo y decidió dejar de ser mago, abandonando así su sueño. Luego el pibe conoció a una chica que estaría a su lado y lo animaría a seguir persiguiendo su sueño. Resulta que la chica de la que habla es Sarah, pero luego que fuera asesinada, Glenn sintió que su vida se había arruinado y empezó a odiar la magia. Después de esto, Glenn le dice a Sistine que aceptó el desafío porque quería castigar su comportamiento egoísta, además de que no respetaba los sueños de los demás, tal como demostró cuando se burló de ella. Al oír esto, la waifu se alegra porque Glenn estaba pensando en ella y apoyaba sus sueños. También le agradece con una sonrisa que le recuerda a Sarah. Poco después, Leos aparece y empieza a burlarse del prota, señalándolo por su pasado y diciendo que un asesino como él no merecía ser profesor. Glenn se molesta tanto que decide retarlo en ese mismo lugar. Leos accede a pelear con él y de inmediato usa una técnica basada en alquimia llamada tulpa para atraer criaturas imaginarias a la realidad y usarlas como armas. Glenn usa su habilidad del arcano del tonto, pero no tiene efecto contra Leos ya que no estaba usando magia. Entonces Leos los ataca y termina dándole una paliza. Tras ser derrotado, el prota se marcha vuelto añicos. Sistine trata de perseguirlo, pero es detenida por Leos, quien la amenaza de revelar las identidades de Rumia y Reele si no accedía a casarse con él. Después de su derrota con Leos, Glenn no se encuentra con el men como habían acordado. De hecho, no vuelve a la academia durante varios días. Después de un tiempo, Rumia se encuentra con sus compañeros de clase, quienes estaban preocupados por la situación de Glenn. Entonces Sistine les informa que había aceptado la propuesta de matrimonio de Leos y que pronto se casarían, aunque era obvio que lo hacía por obligación. Luego vemos que empieza la ceremonia de la boda. Antes de terminar, Glenn interrumpe para llevarse a Sistine. Resulta que la razón por la que el prota se había ausentado era porque se estaba preparando para el desmadre con Leos. En medio de la conversación aparece una horda de drogados con polvo de ángel. Al mismo tiempo, Rumia y sus compañeros que aún están en la iglesia están a punto de ser atacados por otros infectados. Para fortuna, el cuerpo de magos llega a tiempo para salvar a los estudiantes. Mientras tanto, Glenn decide usar su poder rotísimo para madrearse a todos los zombies. Al ver ese poder tan aterrador, la waifu siente un poco de miedo. Poco después, Leos aparece ante Glenn y Sistine. Entonces el prota descubre y revela su verdadera identidad, donde dice que él es en realidad Yatis Loufan, un antiguo miembro del cuerpo de magos, a lo que el men cambia de forma y pone al descubierto que asesinó a Leos usando polvo de ángel para ejecutar su plan. Glenn le pide a Sistine que se vaya para que no corra peligro. Posteriormente, Yatis revela que desea encontrar los registros akáshicos y así conseguir el poder supremo para dominar los principios del mundo. Luego de esto, empieza una feroz batalla entre ambos. El prota se ve en aprietos al ser atacado continuamente por Yatis. Cuando está contra las cuerdas, Sistine aparece para ayudarlo. Esta le dice que al igual que Rumia es muy valioso para ella. Además le pide que se quede con ellas y no las abandone. Entonces el prota cobra valor después de las palabras de la waifu y se pone de pie para seguir luchando. Así que ambos combinan sus fuerzas para derrotar a Yatis, que usa su poder para crear un nuevo elemento al que llama Lady Justice, pero no sirve de mucho,
ya que Sistine lo mantiene controlado, hasta que el prota le da un buen madrazo al men y consigue derribarlo, aunque logra escapar y promete reencontrarse con el prota. Después, Glenn carga a Sistine a su espalda, mientras que vemos a Rumia y al resto de los pibes correr hacia el lugar, quienes se alegran de verlos a salvo. Entonces Glenn le pregunta a Sistine si está bien que siga siendo su sensei, a lo que la waifu le dice que su presencia a su lado era la respuesta. El anime termina con el prota dirigiéndose a la clase, mientras va recitando las palabras de aquel cuento que leyó de niño, donde recuerda que hay cosas que quiere y debe proteger, lo que hace que surja de su interior un poder infinito que le permite levantarse incontables veces. Finalmente, llega al salón donde se reencuentra con sus alumnos. Si te gustó este video y quieres más contenido perrón, deja en los comentarios la palabra mago y me pondré manos a la obra.